Buenas tardes, estimados magistrados, secretario general, audiencia que nos sigue a través de nuestros diferentes canales de comunicación. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 20, 21 y 22 de la Ley Orgánica de este Tribunal y con fundamento además en los artículos 1, 2 y 3 y demás aplicables del reglamento que regula el desarrollo de las sesiones del Pleno de nuestro Tribunal, siendo las 12:30 horas del día 14 de agosto del 2025, y encontrándonos reunidos en el salón de pleno de este órgano jurisdiccional, doy inicio a la presente sesión pública ordinaria convocada para este día y hora, instruyendo al secretario general de Acuerdos proceda a pasar la lista de asistencia. Con su permiso, magistrado presidente, procedo a pasar lista de asistencia a los integrantes del pleno de este órgano jurisdiccional. Magistrado Lázaro José Lara Valderas, titular de la primera sala unitaria. Presente. Magistrado presidente Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, titular de la segunda sala unitaria. Presente. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, titular de la tercera sala unitaria. Presente. Le informo, magistrado presidente, que se encuentran presentes para la celebración de la presente sesión pública ordinaria los 3 magistrados de sala unitaria que integran el pleno de este tribunal. Atento a lo anterior, al existir quórum legal, declaro como válida la presente sesión, así como todos los acuerdos que se tomen en ella, por lo que instruyo al secretario general de Acuerdos para que dé lectura a la orden del día programada para la presente sesión. El orden del día programado para la presente sesión es el siguiente. Punto número 1, inicio de la sesión. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaración de quórum legal. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 5, lectura y en su caso aprobación del acta de sesión pública ordinaria del 8 de agosto de 2025. Punto número 6, resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de resoluciones jurisdiccionales a discutir, consistentes en, primero, proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 029, diagonal 2025, diagonal 3 romano-A, cuya instancia es promovida por la parte actora del juicio, en contra de un acuerdo de fecha 13 de marzo de 2025 que desechó por improcedente la demanda, proyecto por el que se propone confirmar el auto reclamado. La ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria. El siguiente es un proyecto de resolución interlocutoria de reclamación dictado en el juicio de nulidad 040, diagonal 2025, diagonal 2 romano-A, cuya instancia es promovida a nombre de la parte actora del juicio en contra de un auto de fecha 23 de abril de 2025 que desechó por improcedente la demanda, proyecto por el que se propone confirmar el auto reclamado. La ponencia se encuentra a cargo de la segunda sala unitaria. El siguiente punto del orden del día es el punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de acuerdos jurisdiccionales a discutir, consistentes en, primero, proyecto acuerdo de Pleno, dictado en el juicio de nulidad 088, diagonal 2024, diagonal 1 romano-A, con motivo de la interposición de un recurso de revisión promovido a nombre de la parte actora del juicio en contra de una sentencia definitiva del 30 de junio de 2025 pronunciada por el magistrado titular de la primera sala unitaria, proyecto por el que se propone admitir a trámite dicho medio de defensa. La ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente es un proyecto de acuerdo de Pleno dictado en el juicio de nulidad 042, diagonal 2021, diagonal 2 romano-A, con motivo de la interposición de un recurso de revisión promovido a nombre de la autoridad demandada, Republicano Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, por conducto del síndico segundo del municipio referido, en contra de una sentencia definitiva del 20 de junio de 2025, pronunciada por el magistrado titular de la segunda sala unitaria, proyecto por el que se propone admitir a trámite dicho medio de defensa, y la ponencia se encuentra a cargo de la presidencia. El siguiente punto del orden del día es el punto número 8 de asuntos administrativos, en el que no se tienen programados asuntos a tratar. Siguiente punto número 9 de asuntos generales, en el que tampoco se tienen asuntos programados, mientras que el último punto del orden del día corresponde al número 10 de clausura de la sesión. Cabe precisar que los puntos 1, 2, 3 y 4 del referido orden del día, que corresponden al inicio de la sesión, lista de asistencia, declaración de quórum legal, así como la lectura del orden del día de la presente sesión, han sido debidamente desahogados, encontrándose pendiente de su desahogo únicamente la aprobación del contenido del orden del día antes referido. Compañeros magistrados, someto a su aprobación el orden del día para la presente sesión.
Secretario, proceda a tomar votación en forma económica. Sí. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto de la aprobación del orden del día programado para esta sesión? A favor. Sí. Le informo, magistrado presidente, que el orden del día previsto para esta sesión cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Correcto. Por tal motivo, declaro aprobado el orden del día programado para la presente sesión. En desahogo del punto 5, solicito al Pleno la dispensa de la lectura del acta de la sesión pública ordinaria del fecha 8 de agosto del 2025, toda vez que la misma fue circulada con la debida anticipación. Asimismo, solicito a este Pleno la aprobación de su contenido tomando una sola votación para ambos efectos. Secretario, proceda a tomar votación en forma económica. Sí. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrados, respecto de la aceptación de dispensa de lectura del acta de sesión pública ordinaria citada, así como respecto de la aprobación de su contenido? A favor. Sí. Le informo, magistrado presidente, que tanto la dispensa de lectura del acta solicitada, así como la aprobación de su contenido, cuentan con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. Por tal motivo, declaro aprobado por unanimidad de votos el contenido del acta de sesión pública ordinaria de fecha 8 de agosto del 2025, instruyendo al Secretario General de Acuerdos, informe al Pleno cuál es el siguiente punto del orden del día. Sí. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 6 de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de resoluciones a discutir. El primer proyecto de resolución jurisdiccional a discutir corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 029, diagonal 2025, diagonal 3 romano _A, cuya ponencia se encuentra a cargo de la tercera sala unitaria, por lo que cedo el uso de la palabra a su titular, el magistrado Alejandro Guerra Martínez. Adelante, magistrado. Gracias, magistrado presidente, por el uso de la palabra. Y efectivamente, tal como lo menciona nuestro secretario general y nuestro presidente, el asunto a tratar es respecto de un recurso de reclamación interpuesto en el expediente 029, diagonal 2025, diagonal 3 romano _A. Y antes de iniciar con la propuesta de proyecto a este honorable Pleno, consideré necesario precisar que quien promovió el recurso planteado es la parte actora en contra del auto de fecha 13 de marzo de 2025, en el que se desechó por improcedente la demanda. Ahora bien, si la recurrente a través de sus agravios pretende demostrar que, contrario a lo determinado por la tercera sala, el juicio contencioso administrativo promovido en contra de multas impuestas por órganos jurisdiccionales del Estado de Tamaulipas sí es procedente. Al respecto, se propone a este honorable Pleno considerar dichos agravios vertidos como inoperantes por existir jurisprudencia emitida por este mismo órgano colegiado que resuelve íntegramente el tema debatido. En dicho criterio se indica que es improcedente el juicio contencioso administrativo promovido en contra de multas interpuestas por órganos jurisdiccionales del Estado de Tamaulipas o de sus municipios. Esto al considerarse que son multas no fiscales, pues no tienen su origen en el ejercicio de una potestad tributaria, sino en facultades sancionatorias con motivo de la inobservancia, violación o abuso de deberes relacionados con el acceso, procuración y administración de justicia. Luego entonces, si el acto impugnado en el presente juicio es la resolución de fecha 22 de enero de 2025, a través de la cual la jueza del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento en la Segunda Región Judicial del Estado, con residencia en Ciudad Mante, Tamaulipas, hizo efectiva una multa, es innegable que resulta improcedente el juicio contencioso administrativo promovido en su contra al no ubicarse en alguno de los supuestos de procedencia establecidos en el artículo 4 de nuestra ley orgánica de este tribunal y antes 195 del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas, aplicable a todos los juicios en trámite ante este tribunal. En esas condiciones, al dar contestación integral la jurisprudencia al tema sometido, los razonamientos de la recurrente resultaron inoperantes, máxime que dicha jurisprudencia no ha sido modificada o superada.
En este sentido, al resultar inoperantes los argumentos vertidos, se propone a este honorable pleno confirmar el auto recurrido de fecha 13 de marzo de 2025. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Guerra, le agradezco mucho. Se abre discusión el presente proyecto. Magistrado Lázaro José Lara Valderas, ¿algún comentario? Sin comentario, presidente. En el caso mío también estoy de acuerdo con el proyecto. Si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado el asunto, proceda a tomar la votación correspondiente, secretario. Sí. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación, recién expuesto por su ponente, magistrado Lázaro José Lara Valderas, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado presidente Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? En favor del proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente del juicio de nulidad 029, diagonal 2025, diagonal 3 romano _A. El segundo proyecto de resolución jurisdiccional a discutir corresponde a una resolución interlocutoria de reclamación dictada en el juicio de nulidad 040, diagonal 2025, diagonal 2 romano _A, cuya ponencia se encuentra a mi cargo, por lo que procedo enseguida a exponer el sentido del proyecto. Efectivamente, se trata de un proyecto de resolución interlocutoria donde el acto recurrido o reclamado es el acuerdo de fecha 2 de abril del año 2025, a través del cual se desechó la demanda por improcedente. La litis que vamos a considerar consiste en dilucidar la legalidad o ilegalidad del auto de fecha 2 de abril del 2025, a través del cual se determinó desechar la demanda. Consideraciones de la sala instructora. Mediante acuerdo de fecha 2 de abril del año 2025, la sala instructora determinó desechar la demanda al tratarse el acto impugnado de un mandamiento de ejecución, resultando improcedente conforme a lo establecido en el artículo 14, último párrafo de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas y el cuarto, fracción 22 de la Ley Orgánica de nuestro Tribunal. Las manifestaciones de la recurrente. En el único agravio propuesto por la recurrente, esta señala de forma medular que la resolución impugnada es una resolución emitida por una autoridad fiscal estatal que fija en cantidad líquida un crédito fiscal para requerirlo y existe un error en el monto del crédito exigido. Asimismo, señala que se surte la procedencia de la hipótesis establecida en las fracciones 2, inciso B y 3 del artículo 4 de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de nuestro Estado de Tamaulipas. Por último, establece que se debió considerar el supuesto de procedencia establecido en la fracción cuarta del artículo 116 del Código Fiscal del Estado. La propuesta de resolución interlocutoria es la siguiente. Propongo a este honorable pleno confirmar el auto de desechamiento de demanda de fecha 2 de abril del 2025 de acuerdo a las siguientes consideraciones. El agravio propuesto por el recurrente se estima infundado e inoperante toda vez que lo alegado por la recurrente referente a que la sala instructora debió analizar la demanda y admitirla bajo los supuestos de procedencia previstos en los artículos cuarto, fracción segunda, inciso B y tercero de la Ley Orgánica, fracción tercera de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tamaulipas, tales aseveraciones devienen de infundadas, toda vez que el acto que señala como resolución impugnada lo es un mandamiento de ejecución mismo que no es una resolución definitiva, tal como lo exigen los artículos cuarto de la Ley del Procedimiento Contencioso y de la Ley Orgánica de nuestro Tribunal. Además de lo anterior, existe jurisprudencia emitida por nuestro Tribunal de Justicia Administrativa, la cual dicta que el requerimiento de pago en el procedimiento económico coactivo es improcedente el juicio contencioso administrativo promovido en su contra, en términos del artículo 195, fracción cuarta del Código Fiscal del Estado de Tamaulipas. Por otra parte, referente a lo que señala la recurrente en el sentido de que debió considerar el supuesto de procedencia establecido en la fracción cuarta del artículo 116 del Código Fiscal del Estado, debe decirse
que tal aseveración resulta infundada, toda vez que la competencia de este tribunal está debidamente delimitada en la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo, así como en la Ley Orgánica de nuestro tribunal, ordenamientos que son los que rigen en lo principal al juicio contencioso administrativo, por lo que el Código Fiscal del Estado de Tamaulipas solo se aplica de manera supletoria. En conclusión, lo que se propone a este honorable pleno es la confirmación del auto de fecha 2 de abril del año 2025 por resultar improcedente la demanda interpuesta por el tipo de acto que se impugna. Se abre a discusión el presente proyecto. Magistrado Lázaro José Lara Valderas, ¿algún comentario? Sin comentario, presidente. Sí. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Un comentario, magistrado presidente, gracias por el uso de la voz. Y efectivamente estimo correcto, se confirme el auto recurrido, pues toda vez que efectivamente el mandamiento de ejecución no se trata de una resolución definitiva, pues la misma no se aprueba. En la misma no se aprueba el remate en el procedimiento administrativo de ejecución, tampoco es un acto cuya ejecución sea de imposible reparación o sobre bienes legítimamente inembargables, pues con él solo se da inicio al procedimiento administrativo coactivo, acto que no encuadra en la hipótesis normativa para la procedencia del juicio de nulidad, tal como lo magistrado ponente fundamentó y motivó en su propuesta vertida ante este honorable pleno. Por lo tanto, nuestro voto es a favor. Es cuanto, magistrado presidente. Gracias, magistrado Guerra. Si no hay más que agregar y considerando se encuentra suficientemente planteado el asunto, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente. Sí. Respecto del proyecto de resolución interlocutoria de reclamación recién expuesto por su ponente, magistrado Lázaro José Lara Valderas, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor de la propuesta. Magistrado presidente Jesús Gerardo Aldape Ballesteros, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿cuál es el sentido de su voto? A favor del proyecto. Informó magistrado presidente que el proyecto sometido a consideración cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes del Pleno. En consecuencia, declaro aprobada por unanimidad de votos la resolución interlocutoria de reclamación dictada en el expediente del juicio de nulidad 040/2025/2 Romano Guiona. Una vez agotado el punto de resoluciones jurisdiccionales del Pleno, secretario, proceda a informar cuál es el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día corresponde al punto número 7 de acuerdos jurisdiccionales del Pleno, en el que se tienen programados 2 proyectos de acuerdos jurisdiccionales a discutir. El primer proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el juicio de nulidad 088/2024/1-A con motivo de un recurso de revisión promovido a nombre de la parte actora del juicio. Secretario, proceda a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Los antecedentes son los siguientes. Mediante escrito ingresado en la oficialidad de partes de este tribunal el 6 de agosto del año en curso, compareció el representante de la persona moral demandante interponiendo recurso de revisión en términos del artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, ello en contra de una sentencia definitiva emitida por la primera sala unitaria de fecha 30 de junio de 2025, por medio de la cual se reconoció la validez de la resolución impugnada en el juicio, emitida por la Dirección de Auditoría Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Tamaulipas, a través de la cual se determinó un crédito fiscal en cantidad líquida por conceptos de impuesto sobre remuneraciones al trabajo personal subordinado, actualizaciones, recargos y multas. Al respecto, propongo a este honorable pleno admitir a trámite el recurso de revisión planteado por haberse promovido a nombre de la parte actora del juicio en tiempo, así como por corresponder la materia de impugnación a una sentencia definitiva de sala unitaria, resultando procedente ordenar correr traslado con una copia del recurso a la contraparte para que en el plazo de ley respectivo manifieste lo que a su derecho convenga. Ello teniendo en cuenta que los demandantes se encuentran legitimados para promover el recurso de revisión en cualquier materia siempre y cuando lo promuevan en contra de una sentencia definitiva emitida por una sala unitaria, como en el caso ocurre. Se abre a discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional.
Magistrado Lázaro José Lara Valderas, ¿algún comentario? Sin comentario, presidente. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, ¿algún comentario? Sin comentario, magistrado. Considerando que se encuentra suficientemente planteado el tema, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente en forma económica. Sí. Magistrados, ¿cuál es el sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? A favor del favor. proyecto. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de sus 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 088, diagonal 2024, diagonal 1-A. El segundo proyecto de acuerdo jurisdiccional a discutir corresponde al dictado en el juicio de nulidad 042, diagonal 2021, diagonal 2-A, con motivo de un recurso de revisión promovido a nombre de la autoridad demandada en el juicio. Secretario, proceda a dar cuenta con los antecedentes del proyecto. Sí. Los antecedentes son los siguientes. Mediante escrito ingresado en la oficialía de partes de este tribunal, el 14 de julio del año en curso, compareció el síndico segundo del municipio de Matamoros, Tamaulipas, como apoderado general para pleitos y cobranzas y con facultades de representación en términos de los artículos 60 fracción 2 romano, primera parte, y 61 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas, quien, en representación del Republicano Ayuntamiento de Matamoros, acudió a interponer recurso de revisión en términos del artículo 95 de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, en contra de una sentencia definitiva emitida por la Segunda Sala Unitaria de fecha 20 de junio de 2025, que declaró la nulidad del acuerdo impugnado del 20 de julio de 2021, emitido por el segundo síndico en representación legal del Republicano Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas, por el que se desestimó y negó la solicitud de indemnización por daño patrimonial presentada por la ahora demandante, y al haberse acreditado el daño patrimonial y los perjuicios causados por la autoridad demandada y omisión en el pago correspondiente, se condenó al ayuntamiento demandado a realizar un pago por concepto de indemnización en cantidad líquida en favor de la persona demandante. Al respecto, propongo a este Pleno admitir a trámite el recurso de revisión planteado por la autoridad demandada, con fundamento en el artículo 95, fracción sexta de la Ley del Procedimiento Contencioso Administrativo del Estado de Tamaulipas, por corresponder la materia de impugnación a una resolución dictada con motivo de una reclamación prevista en la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado de Tamaulipas y sus municipios, así como por haberse interpuesto oportunamente dentro del plazo que la ley establece, así como por combatir una sentencia definitiva de una sala unitaria, resultando procedente ordenar correr traslado con una copia del recurso a la contraparte para que en el plazo de ley respectivo manifieste lo que a su derecho convenga. Se abre discusión el presente proyecto de acuerdo jurisdiccional. Magistrado Lázaro José Lara Valderas, ¿algún comentario? Sin comentario, magistrado. Sí. Magistrado Alejandro Guerra Martínez, Sin ¿algún co- comentario? Sin comentario, magistrado. Considerando que se encuentra suficientemente planteado el tema, secretario, proceda a tomar la votación correspondiente en forma económica. ¿Cuál es el sentido de su voto, magistrados, respecto del proyecto de acuerdo jurisdiccional recién expuesto, propuesto por la presidencia? A favor. Le informo, magistrado presidente, que el proyecto sometido a consideración del Pleno cuenta con el voto a favor de los 3 integrantes. En consecuencia, declaro aprobado por unanimidad de votos el acuerdo jurisdiccional dictado en el expediente 042, diagonal 2021, diagonal 2 romano-A. Por último, toda vez que no existe programados asuntos a tratar de los puntos número 8 de asuntos administrativos y 9 de asuntos generales, por tanto, en desahogo del último punto del orden del día correspondiente a la clausura de la sesión, siendo las 13 horas del día 14 de agosto del 2025, declaro clausurada la presente sesión pública ordinaria. Muchas gracias.